Un saludo a todos los suscriptores. Gracias por siempre estar pendiente. Cada día somos más. Hoy vamos a ver el relé de ignición o relé de arranque. Vamos a ver dónde queda, cómo funciona y cómo limpiarlo. Así que quédate para ver este video. Comenzamos de inmediato. Para comenzar a hablar, una de las consecuencias que uno presenta cuando el relé de arranque tiene algún inconveniente puede ser el fusible o que quede circuito abierto o circuito cerrado. Si la batería se encuentra con poca carga, se puede quedar en circuito abierto. Cuando eso sucede, tú le das al arranque o al run y ella queda girando. Después que suelta el botón, queda girando automáticamente. Es porque quedó el relé en circuito abierto. Otro de los síntomas es que tú pasas la llave y no prende el tablero, no hace nada. Eso quiere decir que se pudo haber quemado el fusible. Si cambias el fusible y prende el tablero y cuando le vas a dar al arranque no hace nada, quiere decir que se quedó en circuito cerrado. En ese caso, uno podría puentearlo y arrancar la moto para poder llegar a tu destino y después reemplazar la pieza. Así que vamos a comenzar por ver el relé de arranque o de ignición. Lo primero que vamos a hacer es sacar la tapa donde está la fusilera y el relé de ignición. Una vez sacada esta tapa, aquí se encuentra el relé de ignición o de arranque. Ahora lo vamos a desarmar para verlo más de cerca. Está compuesto por dos fusibles de 30 amperes, uno de repuesto y el otro el que funciona, el que le hace la conexión de la batería al arranque. Si tienes algún cortocircuito, algún corto, inmediatamente ella se va a dañar, va a hacer el corte de corriente y no te va a prender la moto. Así que vamos a ver cómo se saca y cómo limpiarlo. Aflojamos, si quieren lo afloja todo o lo saca. Aquí está. Y ya le llegamos al relé de arranque. Lo jalamos y listo. Este es el relé del arranque. Así que lo que vamos es a desarmar aquí para ver cómo está compuesto. Así que con un 516 sacamos el cable. Sacamos primero uno. Tienen que acordarse de dónde va el cable. Sacamos uno. Y luego sacamos el segundo. Acuérdense de desconectar la batería. Para hacer esto hay que desconectar la batería. Porque si unen estos dos cables, el arranque comienza a girar. Este es el relé. Y así que vamos a desconectar este. Y aquí está el relé de ignición de arranque.
Así que vamos a desarmarlo para limpiar los conectores, porque muchas veces se sulfatan y por supuesto no hace su debida función. Así que vamos a desarmarlo para que vean cómo se limpia. Bueno, aquí tenemos el relé de ignición, el relé de arranque. Tenemos los dos fusibles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiarlo. Hay dos maneras de limpiarlo. Con limpiador de contacto, esa es una manera, y la otra es lijar los puntos para que tenga un mejor contacto. Lo primero que vamos a hacer es sacar los fusibles con un destornillador. Se le abre aquí en los clips, miren, y del otro lado se empuja y ya lo sacamos. Podemos lijar todos estos contactos. Estos contactos los podemos lijar. Así que vamos a eso. Agarramos una lija fina y podemos limpiar. De esta manera vamos a tener un mejor contacto cuando le demos arranque al motor. Fíjense. Después podemos con esto y lo deja como si fuera nuevo. Ahora vamos a limpiar el otro contacto. Este terminal puede sacarlo y se puede lijar. ¿Sí? Completamente con una lija fina de los dos lados. Esto se puede hacer con el limpiacontacto, pero una mejor limpieza, un mejor acabado, una vez que lo hayamos pulido, lo volvemos a poner en su sitio. Fíjense. Fíjense cómo va. Y listo. Y este lo pulimos hasta ver que queda con brillo. Aquí adentro hay una bobina. Aquí adentro hay una bobina. Muchas veces este relé puede quedar en circuito abierto o circuito cerrado. Todo va a ir dependiendo también del voltaje de la batería. Si se queda en circuito abierto, el arranque va a quedar girando solo después que aprietas Start. Circuito cerrado quiere decir que tú con hacer un puente, si se te daña por alguna razón y los fusibles funcionan, tú puedes hacer un puente para prender la moto y llegar a tu destino, no arrancar la empujada. Tú puedes hacer un puente y ella va a encender. Una vez que enciende, llegas a tu destino. Una vez que terminemos de lijar los terminales, lo volvemos a poner en su posición de esta manera. Y con un clic ella encaja. Y ya hemos limpiado los terminales
para que tenga un mejor funcionamiento. Ella está funcionando correctamente. Yo lo que estoy haciendo es limpiar los terminales. ¿Cuándo hay que reemplazarla? Cuando se queda en circuito abierto o circuito cerrado. Yo le voy a colocar fusibles de 30 amperes. Esto lleva 30 amperes, pero fusibles con indicador, que una vez cuando se daña, prende la luz y te dice que está dañado. Son muy buenos estos fusibles, y la ventaja de este fusible que aguanta temperatura. Así que vamos a armar primero. La armamos, le ponemos su tornillo y los apretamos. Y así quedan bien limpios. Le ponemos sus gomas. Le ponemos el conector. Y ya está listo. Y le ponemos sus fusibles nuevos. Acuérdense que uno va de repuesto y el otro es el que hace la función. Siempre van a tener uno de repuesto. Le ponemos su fusible. Y le colocamos el de repuesto. Siempre hay que tener de repuesto. Y volvemos a su posición. Y prácticamente ya está listo. ¿Qué queremos lograr? Un mejor funcionamiento, un mejor arranque y que no se apague por algún mal funcionamiento de conexión. Así queda armado el relé de ignición. Ya sabes cómo desarmarlo para limpiarlo por el sulfato o para reemplazarlo. Este es un video corto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene en un nuevo video.